Bueno, hoy les quería hablar de... ahí estamos bien. Gracias, gracias. Bueno, les quería hablar hoy un poco de la figura de la arquitecta Lina Bobardi. Lina Bobardi fue una arquitecta que desde un país un poco alejado, podríamos decir, de lo que es el centro del mundo, que está en general del lado del norte, lamentablemente, desde el sur, desde un país, específicamente desde Brasil, fue una persona que generó un enorme impacto y tuvo una gran influencia en lo que fue la escena artística y arquitectónica del siglo pasado. Creo que esa vigencia se mantiene a través de sus edificios hasta la actualidad y supongo que se va a mantener en el futuro por mucho tiempo, con lo cual me parecía relevante que revisemos un poquito sus ideas y algunos de sus proyectos. Vamos a hacer pie particularmente en el edificio del Museo de Arte de San Pablo. Es esta foto que están viendo ustedes acá. Es uno de sus edificios más significativos y que está en el centro administrativo de la ciudad de San Pablo, particularmente sobre la calle, la avenida Paulista, que es una de las arterias principales de la ciudad de San Pablo, y donde funciona el centro administrativo, y hoy encontramos enormes edificios de gran altura, y entre los edificios de gran altura nos encontramos con la estructura que a mediados del siglo pasado propuso Lina en un lugar central de la avenida. Como vemos, es una estructura aparentemente bastante simple y monumental. Diría que en el fondo es bastante compleja. Vamos a tratar de desentrañar un poco alguna complejidad que entiendo encierra el edificio. Si uno lo tuviese que describir rápidamente, encuentra dos elementos muy básicos. Por un lado, los pórticos, dos pórticos que cubren una luz de 74 metros, que es un elemento tectónico, podríamos decir. De este elemento tectónico cuelga un elemento estereotómico, que es esta caja, que está colgada y volando a 8 metros del piso, que tiene 32 metros por 74 por 14 de alto. Y podríamos decir que hay un tercer elemento que es el que no se ve, que es el espacio que queda debajo de esta caja, de este elemento estereotómico, y que creo que es un elemento más del edificio que no es un elemento matérico o objetual. Vamos a tratar de analizar en profundidad el edificio, vamos a cuestionarlo, voy a cuestionarlo, voy a ponderarlo, le voy a preguntar y voy a tratar de responderme. Así que, la arquitecta Lina Bobardi en realidad se llamaba Aquilina Bo y nació en Roma en el año 1914, inicios de la Primera Guerra Mundial, una Europa muy convulsionada. Estudia arquitectura en Roma y se va a vivir a Milán en búsqueda de integrarse con la escena artística y arquitectónica del momento.
En Milán abre su estudio, colabora con publicaciones, una mujer de opinión, se involucra con muchos de los grandes personajes de la época, trabaja junto, entre otros, a Bruno Sevi en la revista Domus, y conoce a un personaje bastante relevante en la época que era Pietro Maria Bardi, que era un referente, un crítico de arte, no era arquitecto, pero era crítico de arte, y periodista también, y colaboraba con las autoridades del gobierno italiano, que en su momento era el régimen fascista. O sea que colaboró con el régimen fascista, a diferencia de Lina, que afiliada al Partido Comunista, trabajaba desde la resistencia. A pesar de eso, extraña pareja se casaron en el año 1946 y deciden irse, emigrar de una Europa muy convulsionada posterior a la Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿a dónde irse? Bueno, eligen viajar a Brasil en principio, a Sudamérica. ¿Por qué deciden irse a Brasil? Bueno, en Brasil habían pasado algunas cosas interesantes en los últimos años referidos a la escena arquitectónica de la modernidad. Entre otras cosas, Le Corbusier, que era amigo de ellos, Le Corbusier tiene cartas con Bardi. Bardi conoció a gran parte y fue promotor de la arquitectura moderna y del arte en Europa. Y Le Corbusier viaja en el año 29 a Sudamérica, particularmente a Buenos Aires. Da cuenta de este viaje el libro Precisiones, en donde de alguna manera están desarrolladas las 10 charlas, las 10 conferencias que da él en Buenos Aires. Recomiendo leerlo para quien no lo haya leído. Y considera en aquel momento Buenos Aires como un poco la ciudad del mundo del futuro, ¿no? Incluso más importante que Nueva York, ¿no? Dice ahí, Nueva York patética, y Buenos Aires un signo de pregunta como diciendo, bueno, acá está todo por hacer. Hace un plan para Buenos Aires, se fascina con el plano horizontal de la ciudad de Buenos Aires, de La Pampa y del Río de la Plata, y hace el famoso plan del cual da cuenta este dibujo desde el río, de las torres sobre el río, que fue un poco embrionariamente lo que fue luego Catalinas y todo el desarrollo de Puerto Madero. Pero también en ese viaje pasa por otras ciudades de Sudamérica, Montevideo, Río de Janeiro, San Pablo, y en cada ciudad da una conferencia y hace un proyecto. Proyectos que eran ideas, básicamente, el de Río, con estos edificios serpenteantes, así como se fascina con el plano horizontal de la ciudad de Buenos Aires, se fascina con la geografía abrupta y exuberante de Río de Janeiro, ¿no? Y suelta esos edificios. En ese momento todavía estaban vigentes sus ideas y las ideas de la modernidad, de zonificar para ordenar las ciudades, el sistema de zoning, y de separar los vehículos de los peatones. Entonces, por estos edificios, por los techos de estos edificios, eran grandes avenidas que llegaban desde las afueras y se entraba a la ciudad por esas grandes rutas o avenidas circulando por esos edificios. Y los edificios, por supuesto, llegaban con una planta baja libre, haciendo que la ciudad fuera como un parque, ¿no? No me quiero detener mucho, pero algo similar propone para San Pablo. San Pablo es esta de acá al costado, que la geografía de San Pablo, que es interesante para que pensemos un poco en la situación del museo de Lina, era de una serranía no tan abrupta,
Le Corbusier también propone estos edificios que circulan por la parte de arriba de las serranías y de alguna manera van tomando los desniveles y dejan también en una suerte de planta baja libre circular por debajo. Lo que pasaba también en Brasil era que había un grupo de jóvenes muy grande que estaban muy involucrados. Se cortó esto, ¿no? ¿No se escucha? Hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí está. Hola, hola, hola. Bueno, un grupo de jóvenes que estaban fascinados con la modernidad europea y muy orientados en, digamos, traer las ideas del norte hacia el sur, reciben un encargo, un grupo liderado por el arquitecto Lucio Costa, que arma un grupo con sus discípulos y estudiantes, donde participan muchos arquitectos, entre otros un muy joven Oscar Niemeyer, un muy joven Alfonso Reidi, y lo convocan a Le Corbusier como asesor del proyecto. El proyecto era el Ministerio de Educación, este edificio del año 36 está rodeado de edificios neoclásicos, ¿no? Y es del año 36 y de una modernidad sorprendente. Bueno, cumplía con todos los principios modernos y de Le Corbusier, los 5 puntos, terraza jardín, los Brise-Soleil, etc. También había participado Burle Marx en lo que era el paisajismo. Fíjense el antes y el después de lo que es la evolución de la vegetación exuberante que se produce en un clima como el de Río y el de Brasil, y el de San Pablo también. Tenía esta maravillosa planta baja que unificaba las dos plazas, que era pública, absolutamente abierta, libre. Los murales eran azulejo del artista Cándido Portinari, todos personajes que muy jóvenes y que fueron luego, de alguna manera, siendo personajes muy relevantes de la modernidad brasileña. A este escenario de Río llegan Lina y Pietro, ¿no? Un escenario que los recibe, digamos, porque particularmente Pietro Bardi era un personaje muy reconocido y se involucran rápidamente con parte de la comunidad artística arquitectónica y con las autoridades mismas también, ¿no? Fíjense, lo invitan a Pietro particularmente a hacer una exposición en el año siguiente o en el mismo año que llegan. ¿En dónde? En el edificio Capanema, que es este que veíamos recién, el Ministerio de Educación. Ahí vemos una de las columnas. En el año 46 el edificio se había recientemente terminado y ahí están Lina y Pietro, la retrospectiva de arte italiano. Y fíjense la forma particular en la cual están presentados los cuadros sobre caballetes, ¿no? En medio de este escenario conocen a un empresario muy importante, que es este personaje de acá, que se llama Assis Chateaubriand. Era el empresario más importante de los medios de San Pablo, es el personaje que trae la televisión a San Pablo, dueño de diarios, etc., y vinculado con todo el mundo más poderoso de la economía de San Pablo. Así Chateaubriand será un personaje muy importante en la vida de Lina y de Pietro, y rápidamente les propone y los invita a ir a San Pablo para ordenar su colección y hacer un museo. Hacer un museo que sería el Museo de Arte de San Pablo, con su colección y la de algunos amigos de él, multimillonarios,
que formarían parte de la colección. Pietro y Lina aceptan, se van a vivir a San Pablo, están un tiempo en Río y se van a vivir a San Pablo, y empiezan a desarrollar el proyecto del Museo de Arte de San Pablo, el MASP, de la mano de Assis Chateaubriand. Bardi es nombrado director del museo, y el museo funciona en sus primeras épocas en el edificio de Chateaubriand, donde estaban se llamaba el edificio de los medios asociados. Lina desarrolla un proyecto para 4 pisos del edificio de Chateaubriand y organizan el museo dentro de este edificio. Un museo que tenía la expectativa de ser un museo muy abierto, muy atractivo, con un proyecto educativo, de cursos, etc. O sea que ya desde el inicio era un museo que tenía una ideología muy particular. En el interín, Lina y Pietro deciden hacerse esta casa. Es la primera obra que Lina hace en Brasil y en San Pablo, en el Cerro Morumbi, uno de los puntos más espectaculares de las afueras de San Pablo. Verán, es una obra muy dentro de lo que es el discurso moderno, con la estructura independiente corbusierana. Parece también en algún punto un espacio horizontal miesiano, ¿no? Con estas 2 planos del piso y del techo y la ventana perimetral. Pero la realidad es que Lina pretendía, digamos, Lina y Pietro deciden finalmente quedarse en Brasil, quedarse a vivir en Brasil, y Lina y Pietro también se enamoran de Brasil. Y Lina pretende empezar a integrarse, a integrar su procedencia racional, su procedencia moderna arquitectónica, con la realidad brasileña y con la naturaleza, ¿no? Entonces ella se imagina un edificio totalmente integrado con el exterior, todo este espacio que es el espacio de recepción, maravilloso. Ella diseña todos los muebles, tienen acá su colección de arte, porque ellos mismos eran grandes coleccionistas de arte. Y fíjense la radicalidad de las decisiones de Lina. Esa es una ventana que se abre, está en un primer piso alto y no tiene ninguna baranda. El espacio está absolutamente integrado a la naturaleza, ¿no? Fíjense lo que es unos años después, el crecimiento de la vegetación que rodea a la casa. Estos eran los dibujos de Lina, cómo se imaginaba ella desde un principio, la casa desde el exterior y desde el interior totalmente integrada como si fuese una casa del árbol. Y fíjense que las columnas, que parecen columnas corbusieranas, con esa planta baja libre, los pilotis, los pinta de gris oscuro, ¿no? Y fíjense cómo se integra la columna pintada de gris oscuro, parece un tronco más, ¿no? Parece una casa que está bien metida dentro de la naturaleza, cosa que hace acordar quizá un poco más a Alvar Aalto que a Mies y a Le Corbusier. Pero bueno, un personaje absolutamente integrado a las ideas de la modernidad europea y con pretensiones de integrarse a la realidad latinoamericana y brasileña. Claro, ellos llegan a la zona más rica de Brasil, ¿no? En el año 46. Unos años después, Lina iría hacia la zona más pobre, al norte, a Bahía. Unos años después, también en el año 53, se desarrollaría la ciudad de Brasilia como proyecto como nueva capital del país, como un proyecto de Lúcio Costa, Urbano y Oscar Niemeyer.
Bueno, por allá arriba el Mato Grosso, pero esta es la zona en donde viven Lina y están rodeados de los sectores productivos, ¿no? Sobre todo Entre Ríos y San Pablo, más fuertes de Brasil. Era realmente un país pobre, pero con sectores muy poderosos. Como les dije, ahí hay una foto con Bardi y Chateaubriand, que sostiene unas palmeras, y un colaborador de Chateaubriand en la casa de vidrio. El museo funciona originalmente en un edificio de los diarios asociados en el centro de la ciudad de San Pablo. Para que se ubiquen más o menos, esto que indico acá es el parque de Ibirapuera, que es una suerte de Palermo, ¿no? Parques de Palermo de la ciudad de San Pablo. Y desde un principio habían pensado que el museo tenía que tener su propio edificio, tenía que tener su propia sede fuera del edificio de los diarios de Chateaubriand. Entonces, la que más presionaba con esta idea era Lina, y finalmente consiguen que el municipio, en una zona central, que es precisamente la Avenida Paulista, entre a medio camino entre el Parque de Ibirapuera y el centro histórico de la ciudad, consiguen un predio que el municipio les da para que puedan desarrollar la sede del edificio. Este es el sitio en el cruce entre la Avenida Paulista y la Avenida 9 de Julio. No sé si se acuerdan de la propuesta de Le Corbusier, que era San Pablo una serranía, y precisamente este punto es el punto más alto de uno de esos pequeños morros de la ciudad. Es decir, que de un lado tiene un parque, que es el Parque del Trianón, que está a nivel, y del otro lado tiene una fuerte pendiente hacia la ciudad, que es el noreste. Y la Avenida 9 de Julio pasa por debajo, en un túnel, o sea que no se cruzan las avenidas, están como a 40 metros o a 35 metros de distancia en altura, ¿no? Que es la altura que tiene esa sierra sobre la que está. Hay una particularidad de un pequeño secreto que guardaba el predio que el municipio le da en el año 51 a Lina, a Pietro y a Chateaubriand, es que este muchacho que era Eugenio de Lima, que era un promotor inmobiliario, un agrónomo, que había sido el que había desarrollado urbanísticamente y económicamente, comercialmente, la Avenida Paulista a fines del siglo pasado, y la había loteado y había convocado a muchos de los grandes potentados de San Pablo a comprar y a construirse sus casas sobre la Avenida Paulista, que era uno de los puntos más altos de la ciudad. En un punto central de la Avenida Paulista había hecho un punto de encuentro y había hecho entonces un parque y una casona comunitaria, que eran precisamente el Parque del Trianón, que es el que el museo tiene enfrente, que es este de acá, y enfrente había hecho una casa comunitaria para todo el público que habitaba poco la Avenida Paulista, pero para San Pablo en general, que era una casa que tenía la vista más maravillosa que había hacia el otro lado, ¿no? Porque hacia el otro lado caía la falda de la sierra, y entonces esta era la casona del Belvedere, porque tenía esta vista maravillosa. Antes de morir, este muchacho, Eugenio de Lima, le dona este caserón a la ciudad, pero bajo la promesa de que si en algún momento reemplazaban la casona por algún edificio, ese edificio no podía obturar las vistas desde la avenida hacia la ciudad y hacia las sierras. Entonces, esta era una condición de la donación a la ciudad del predio,
que tenía una cláusula que decía que si en algún momento algún edificio interrumpía esas vistas, el predio debía volver a la familia de Eugenio de Lima. Bueno, en reemplazo del caserón es en donde Lina propone el proyecto del Museo de Arte de San Pablo y, haciendo caso a la condición de no cerrar las vistas, deja totalmente abierta la planta baja desde la Avenida Paulista para no interrumpir las vistas del famoso Belvedere. Bueno, como dijimos, desde la Avenida Paulista lo que uno encuentra básicamente es esta estructura monumental, ¿no? Los pórticos, que como dijimos tienen una luz de 74 metros, la caja estereotómica que cuelga a 8 metros del piso, y un tercer elemento que dijimos que es el espacio de abajo. Lina, claro, en Brasil se daba todos los gustos. Imagínense ese espacio. En el norte de Italia sería imposible, pero con el clima de Brasil, ese espacio de sombra es un bálsamo para la ciudad. Del lado de atrás, que veíamos antes, podemos encontrar a diferencia de la vista desde la Avenida Paulista, encontramos la pendiente desde la Avenida 9 de Julio. Allá arriba está la Avenida Paulista, acá arriba estaba la Avenida 9 de Julio, esta es la distancia que hay y cómo la Avenida 9 de Julio atraviesa por debajo. Por allá está el Parque del Trianón, detrás. Y el elemento tectónico, o los elementos tectónicos, que son los pórticos, la caja que cuelga de 32 metros por 74 por 14 de alto, y encontramos que de este lado hay otro elemento que es un basamento, que del lado de la Avenida Paulista no se ve, pero que tiene una gran presencia. Digamos que es un tercer elemento matérico de este lado, o podríamos decir un cuarto, porque habíamos dicho que el tercero era el espacio debajo del edificio, y hay un cuarto elemento entonces que es el basamento, que toma la diferencia de niveles entre la Avenida Paulista y la pendiente del terreno. La apertura, que estaba condicionada, como dijimos, un poco por las cláusulas de donación del predio, y en la implantación se ve de esta forma, ¿no? La Avenida Paulista, la Avenida 9 de Julio que atraviesa por debajo, el Parque del Trianón y las vistas que pasan por debajo del edificio. Veamos un poco, vamos a ir metiéndonos un poco en el análisis de la obra. Desde la vista lateral uno ve los pórticos claramente, la caja estereotómica que cuelga, el basamento, la apertura, los 8 metros del espacio debajo de la caja. Pero si nos metemos en el corte transversal, podemos empezar a ver algunas cosas significativas. Por un lado, las columnas que forman el pórtico, ¿no? El elemento tectónico con las vigas de la que supuestamente cuelga la gran caja. Pero de repente aparecen otras cosas que desde afuera no se ven. No sé si ven acá cómo voy marcando en esta fachadita que está acá. Esas vigas no se ven. ¿Qué son esas vigas?
Bueno, esas vigas evidentemente están sosteniendo algo, o sea, la caja no está totalmente colgada del pórtico. Esas vigas sostienen la losa intermedia, que apoya en esas vigas, y la losa de abajo cuelga de estas vigas, no de estas vigas. ¿No? Lo marco acá también. La losa de abajo, y de estas vigas cuelga solamente esta losa. Eso lo que hace finalmente es liberar totalmente el espacio intermedio entre esas dos vigas. Ya veremos para qué. Pero ese esfuerzo enorme que parece tener el edificio de un pórtico que vuela 74 metros, está redoblado, porque no solamente tiene dos vigas de 74 metros por arriba de la caja, sino que tiene dos vigas por adentro de la caja que no se manifiestan en el volumen. El espacio, ¿no?, liberado, pero ahora vemos que hay otro espacio liberado entre esas dos vigas. Y hay otro espacio también liberado en el basamento. Claro, la estructura del basamento no es tan impactante, es un casetonado muy parecido a esto que tenemos acá en la facultad, apoyado en columnas de luces de entre 15 y 20 metros, ¿no? No hay ninguna viga que cubra 74 metros de luz. Entonces uno no se emociona tanto. Y luego vemos algunos elementos verticales, una escalera helicoidal, una escalera de acceso desde la ciudad a este espacio. Daría la impresión de que el acceso es este, pero parecería ser que hay otro acceso acá, por esta escalera, un hall que accede a este espacio. Otro sistema de escaleras o rampas, ¿no?, que están por ahí. Qué difícil es tener como esta doble pantalla. Y lo otro que vemos es que en la fachada que se muestra acá, el frente es un frente de hormigón, rústico, ¿no?, con una ventana corrida, diferente a la foto que veíamos originalmente, ¿no?, el edificio construido. Vemos el corte en el otro sentido. Les pido un segundo. En el otro sentido, el corte creo que es más significativo todavía, corte longitudinal. Vemos las dos vigas, pero con la sorpresa de que la viga de adentro, la que no se ve, dice viga principal. O sea, esa es la viga principal del edificio, entonces hay algo como engañoso, ¿no? Perdón que la estoy criticando a Lina, pero no sé si es para criticar o no para criticar, pero de hecho es así, digamos, es una viga que no se manifiesta y que apoya en esas pequeñas mensulitas, ¿no?, que salen desde las columnas. Y la viga de arriba dice viga de cobertura. Claro, es una viga que sostiene la losa de arriba y nada más. Semejante viga para sostener solamente una losa. Losa que está armada en realidad por una estructura de vigas en el otro sentido, que toman el largo de el ancho, ¿no?, de los 32 metros. En los dos casos, tanto la losa de arriba como la losa intermedia, y la losa de abajo que cuelga de esos tensores de la viga intermedia, y que es un entrepiso, una losa sin vigas, ¿no?, que tiene como una losa alivianada, podría ser, ¿no? Veamos qué pasa con las columnas. Es interesante, dice pilares principales, trecho macizo, ¿no? Hasta una altura parecería ser que la columna es maciza y después parece que se vacía. ¿Por qué se vacía la columna?
Bueno, hasta el punto en el que se vacía, que es donde está esa pequeña mensulita, la estructura sostiene la losa de abajo, la losa intermedia y la losa de arriba, todo el conjunto estructural. De ese punto para arriba, la columna solo está sosteniendo la losa superior y la viga superior. Es decir, que necesita mucho menos material. Es innecesario, digamos, hacer una columna tan grande. Por supuesto que Lina quiere manifestar el pórtico. Entonces, la decisión no es de achicar la columna, sino que la decisión es de vaciar la columna, ¿no? Lina y el ingeniero increíble que tuvo, que es este Figueiredo Ferraz, que era un maestro de las estructuras en hormigón, como vemos. Otra cosa interesante que tiene la estructura es que ahí aparece un péndulo en el pilar. ¿Qué es eso? Bueno, ¿se imaginan una viga de 74 metros? Lo que puede llegar a ser la dilatación de esa viga. 1 centímetro te parte la columna, o te parte las paredes, digamos, ¿no? Entonces necesita un grado de libertad esa estructura en uno de sus puntos. Esto es lo que pasa con la estructura de los puentes. ¿Qué es lo que es este edificio? Un puente. El edificio es un puente que abajo podría atravesar un río. Muchos de los ríos de Buenos Aires, de la Argentina, el río Calamuchita, por ejemplo, podría atravesar debajo de este edificio, debajo de este puente. La construcción. Acá sí podemos ver la losa que cuelga el pórtico, la losa intermedia que apoya en la viga, las vigas en el sentido de los 32 metros, la losa inferior sin vigas, con una superficie plana sobre el magistral espacio de la plaza cívica, y Lina visitando la obra. Veíamos esta fachada, recién en chiquito, ahora la vemos en grande, y podemos ver entonces cómo eran las primeras ideas. Claro, Lina recibe el predio en el año 51. Hasta el año 56, que empieza la obra, desarrolla, ¿se imaginan? Como ustedes, ¿no? Están en la entrega y siempre te falta una semana, porque siempre estás cambiando el proyecto. Y Lina cambió el proyecto a lo largo de estos 6 años hasta que comenzó la obra 1000 veces y seguramente después también. Pero miren lo que es este es un fotomontaje, por supuesto, sacado desde el Parque del Trianón. Tiene algunas diferencias, tiene el pórtico, tiene las gárgolas estas que escupen a unos espejos de agua que están acá, pero todo el frente de hormigón, es de hormigón rústico, la caja, ¿no? Se manifiesta mucho más maciza, una ventana corrida, ¿no? Como dentro de una modernidad brutalista, podríamos decir, y la escalera maravillosa, ese objeto, ¿no? Que se destaca dentro del espacio, ¿no? Del espacio abierto, como un objeto preponderante, ¿no? Protagonista de ese espacio. Veamos un segundo proyecto. El hormigón ya no es tan rústico, parecería ser con unos encofrados de tipo fenólico, por ejemplo, o algo así. Sigue la ventana corrida, pero no sé si llegan a ver, cambió la escalera. Ya no es la escalera helicoidal, sino que es una escalera en L. Pregunta, ¿por qué cambia la escalera? Dejo la pregunta pendiente para ver si nos llegamos a responder después. Tercer proyecto. Cambia la pared de hormigón por un encofrado de tablillas. Cambia la ventana corrida por unas ventanas de puntos. Está la escalera en L todavía. Fíjense lo que es la escala de este espacio.
¿Y qué son estas cosas? Unas plantas que cuelgan de las paredes. Bueno, Lina, que era un amante de la arquitectura de Gaudí, en la casa de vidrio había empezado a experimentar con todas estas cosas que tenían que ver con humanizar un poco la arquitectura y el hormigón, metiéndole mayólicas, metiéndole plantas y demás. Esta es una pared del ingreso a la casa de vidrio, y esto era lo que de alguna manera estaba reflexionando, intentando integrar y pensando dentro de lo que era el edificio. Bueno, veamos un segundo y rápidamente las plantas. La planta de la plaza del Belvedere, ¿no? Desde el Trianón hacia las vistas del noroeste y a la ciudad. Fíjense, una planta absolutamente liberada. Solamente tiene los 4 puntos de las grandes columnas. La escalera, que antes estaba en un espacio central y se corrió hacia un lateral, prácticamente corrida a los límites de la caja superior. Un ascensor en un angulito que es vidriado, tiene la intención prácticamente de desaparecer. Subimos. La planta superior, aquella que liberó con la vía intermedia. ¿Y qué es? La sala principal del museo. Sin paredes, sin columnas, sin tensores, absolutamente abierta, liberada, y con un sistema bastante particular de mostrar las obras. El piso intermedio, esta es la viga, que son las 2 circulaciones, este es en la obra, los tensores. Los tensores quedan a la vista, no se ocultan, tienen unos sistemas de roscas que los usaban para nivelar la losa de abajo. En esta planta están las exposiciones temporales, y como la ideología del museo era de incluir e integrar, hay aulas en donde se dan cursos, hay depósitos, hay oficinas en esta planta, y por acá, en esta esquinita, están los sanitarios. Vamos al basamento. Esta es la planta del entrepiso del basamento, ¿no? Uno baja por la escalera desde acá, llega a un pequeño foyer, hay un teatro, una sala pequeña, un auditorio pequeño, y después unos lugares de exposición y un gran vacío sobre ese hall cívico que también había vaciado, que es este. Esta es la planta de abajo del basamento, que tiene de un lado un restaurante, del otro lado la biblioteca, y en el medio el espacio cívico al que se llega con estas escaleritas de acá, como vimos antes, y que tiene al fondo esas 2 escaleras rampadas, que es lo que son, que originalmente estaban pintadas de rojo. Vemos la estructura del casetonado. Y hagamos ahora un pequeño recorrido, ¿no?, por el edificio. Como se ve desde la Avenida Paulista, el antes y el después. El edificio originalmente tenía los elementos tectónicos de hormigón a la vista, naturales, y hacia el año 90 le hicieron una reestructuración y una reparación importante al edificio y le pintaron los pórticos de rojo. El monumental espacio de la planta baja, con las vistas hacia el Parque del Trianón y con las vistas hacia el Belvedere, desde la escalera. Estas son las vistas que no querían que se tapen. Claro, originalmente todos esos edificios enormes serían pequeñas casas en la ladera de la montaña, supongo que sería
algo mucho más hermoso todavía de lo que soy. El espacio desde el otro lado, fíjense, el ascensor vidriado y la escalera al fondo, corrida hacia un lateral. Ahí está la nueva escalera. La factura del edificio es muy sencilla, muy rústica. Fíjense lo que son los detalles de la baranda, una planchuela cortada en media, abulonada. Es hermoso, es maravilloso. Lina hablaba de una arquitectura pobre, ¿no? Que era la arquitectura que podía hacer en Brasil y que quería manifestar, ¿no? Para estar cerca de la realidad latinoamericana, si se quiere. Fíjense los desagües, los pluviales a la vista. Desde el otro lado, damos la vuelta, el basamento con la escalera de acceso. Y él se ingresa al espacio del hall cívico de doble altura. Las escaleras rampadas, que originalmente eran rojas, esta es la escalera rampada. Las vistas hacia los laterales, donde están los restaurantes, la biblioteca, los sectores expositivos. Esto es como se ve el espacio hoy. Y esto es como se ve desde el entrepiso, la doble altura del hall cívico del basamento. Esta es la baranda de hormigón, que a la vez de ser baranda es un banco. El teatro, siempre Lina buscando romper los límites, y el escenario lo lleva todo alrededor de la platea, de modo que los actores puedan desarrollar toda su expresividad en toda la sala, ¿no? Ahí vemos los dibujos maravillosos de Lina. Y fíjense, claro, esta es una foto muy cuidada. Fíjense lo que son los tensores, ¿no? Hasta quedan bastante desprolijos, podría decir uno, dentro de lo que es la estructura espacial del primer piso. Y la sala principal, absolutamente liberada, con este particular sistema de mostrar la obra, que son estos caballetes, que están diseñados por ella. Lina pretendía que el espacio fuese absolutamente libre, absolutamente democrático. Las obras están distribuidas, por supuesto, están ordenadas, pero quien tiene la potestad de gestionar el tiempo y el recorrido es la gente. Circula la gente absolutamente libre y como quiere. Y el cuadro, en vez de estar colgado en una pared, que podría ser una situación lateral, se interpone en tu camino, te atraviesa y está a la altura en la que se supone que fue ejecutado, ¿no? Es la altura de un caballete de un pintor. Y además, al no tener una pared al lado, no tiene la posibilidad de tener un cartelito que diga de quién es. Que es lo que en general pasa cuando uno va a un museo y ve un cuadro rarísimo y mira de repente al costado y dice, ah, este es Picasso. Ah, entonces me gusta el cuadro. Como una suerte de marca, ¿no?, del arte. Lina lo borra totalmente, lo democratiza, y al lado de un artista conocido o desconocido brasileño puede haber un Botticelli o puede haber un Degas, pero están todos sin red, unificados, y el cuadro se vale por sí mismo, no por
la marca de su autor. Fíjense lo que hablábamos del techo, ¿no? Que el techo superior tenía esta forma, que son, de alguna manera, por otro lado, los canalones para sacar el agua del techo. Este es el proyecto que hace Lina y que fue utilizado por muchos otros arquitectos, entre otros Vilanova Artigas en la Facultad de Arquitectura. Un bloque de hormigón, una cuña de madera, un vidrio, el cuadro. Claro, este sistema te da la posibilidad también de tener esta perspectiva absolutamente maravillosa, de ver todos los cuadros de atrás como un objeto, no plano, que tiene también un detrás que es interesante, de cómo se construye ese marco. Y sí, atrás te dice quién es el autor y te cuenta qué es el cuadro, etc. Es decir, uno tiene la posibilidad, pero cuando uno se enfrenta al cuadro no tiene esa información. Si uno la quiere buscar, tiene que ir atrás y ver de qué se trata. Bien, vamos a empezar con las preguntas y los cuestionamientos. Creo que la gran pregunta a hacerle a este edificio es por qué el pórtico está en el sentido de los 74 metros y no está en el sentido de los 32 metros, que es lo que hubiese sido lo más lógico. ¿Por qué hace un puente? Me pregunto, ¿qué río cruza debajo de ese puente? Porque abajo hay una plaza cívica. Es verdad que tenía el argumento famoso del Belvedere y no podía interrumpir las vistas por una cláusula de la donación del promotor de la Avenida Paulista, no podía interrumpir las vistas hacia la ciudad. ¿Pero es suficiente ese argumento? Me pregunto. Quizá Mies es uno de los principales referentes de Lina y del edificio. El Crown Hall, con sus pórticos que en este caso son metálicos, la estructura exógena de la que cuelga la losa. Claro, en Chicago no hay planta baja libre posible, ¿no? Lina se dio todos los gustos, como ya dije, con el clima de Brasil. Pero en una planta de 67 metros por 36 que tiene el Crown Hall, claro, Mies los pórticos los hace en el sentido de los 36. Es lo más racional, lo más económico, lo más lógico. Y la realidad es que es absolutamente transparente. Digamos, no te interrumpe la visual. Ahí vemos la planta del Crown Hall, cómo lo divide en 4 pórticos con una luz de 18 metros. O sea que en 18 metros vos tenés la posibilidad de atravesar visualmente perfectamente esa estructura. Esto es lo que pasa con el edificio desde afuera. Esta es la estructura en construcción, como dijimos, mucho más liviana, al ser metálica y no ser de hormigón. Veamos otro ejemplo, en este caso sí de hormigón. Otro edificio maravilloso que se merece una clase para él solo, que es el Museo de Arte Moderno de Río, del arquitecto Alfonso Reidi, que también en una planta de 130 metros de largo por 26 de ancho, y los pórticos los hacen en el sentido de los 26 metros. Nuevamente, es la lógica. Es un corte absolutamente maravilloso. Estudien el edificio los que no lo conocen, pero tiene estas columnas en B, con esta pata que sostiene la losa, la viga también exógena de la que cuelga la losa arriba, y el entrepiso que cuelga nuevamente, ¿no? Arquitectura brasileña de mediados del siglo pasado. La planta, los pórticos. Claro, la planta baja es una planta baja absolutamente libre también, absolutamente transparente también. Claro, a diferencia de Lina, que no hace nada, Reidi pone el hall de acceso al edificio, ¿no? O sea que una parte de esa planta la ocupa con el hall. Lina
es radical. Para pasar de la planta baja del Museo de Arte de San Pablo al basamento, por la escalera tenés que salir del edificio y después volver a entrar. Lina misma, en el año 51, un poco antes, hace un proyecto para este museo a Beira do Mar, en la playa de San Vicente, cerca de San Pablo, un proyecto que no se hace, en una planta de 90 de largo por 30 metros, y los pórticos los ponen en el sentido de los 30 metros. Y la planta baja es absolutamente transparente. Proyecto hermoso, véanlo también. Uno que no es de pórticos, que es de columnas, es decir, podría haber tenido columnas intermedias que alivianen esa estructura, y es absolutamente público y absolutamente pasante también. Y entonces, como no la tengo a Lina y no le puedo preguntar, me pregunto por qué en aquel momento Lina sacó esa escalera maravillosa que había puesto, que se lucía como un protagonista dentro de ese espacio maravilloso, que es la plaza cívica de la planta baja, y la reemplaza por esta, Claro, Reidy, en el museo que veíamos recién, de Río de Janeiro, se da el gusto, y la hace. Hace la escalera maravillosa, helicoidal, es una obra de arte, miren lo que es la viga, triangular. Uno entra al hall de acceso, Reidy ocupó, como dije, la planta baja con el hall de acceso, y cuando uno entra al hall de acceso, lo primero que ve es esta escalera maravillosa, que es la primera obra de arte del museo, que tiene una presencia magnética, tanto en la planta baja como en la sala principal del museo, con ese ojo, ¿no?, que llega. Y creo que acá está la respuesta. Lina podría haberse lucido haciendo su escalera maravillosa, su objeto que era la primera obra de arte del museo. Pero la decisión que toma es la de correrse a un costado y liberar el espacio. Y no lucirse ella. Tiene la valentía de no ser reconocida por la genialidad de la escalera y de liberar ese protagonismo a la celebración del espacio absolutamente liberado y público. El espacio monumental, Lina hablaba de los monumentos. Los edificios monumentales históricamente eran los edificios públicos. Los grandes palacios, las grandes catedrales, los templos, eran los edificios que la gente reconocía como el referente de su ciudad. Pero no eran edificios a los que ellos podían entrar. Entraban los dioses, entraban los faraones, entraban los reyes a los edificios públicos. El público quedaba afuera. Lina fuerza la economía y la técnica para hacer un espacio monumental, pero para el público, para el encuentro comunitario. Y creo que esta es la respuesta, este es el río que pasa por debajo de este edificio. La posibilidad de usar con absoluta libertad el espacio público, indiscriminadamente, radicalmente. No se podría haber hecho este recital si hubiese una columna intermedia. Sí se podría haber visto a través, pero no se podría haber usado de la forma en que ella propone usarlo. Este espacio es una sala más del museo. De hecho, es la sala más importante del museo, que está en la ciudad. El museo está abierto absolutamente
a la ciudad de San Pablo, a la avenida Paulista. Y puede acontecer esto, como puede acontecer una muestra, una exposición, una plaza para el juego de chicos, o un circo, que fue un proyecto que desarrolló, diseñó la carpa, el circo Piolín. Entonces, este es el espíritu de este museo, ¿no? La posibilidad de la absoluta libertad del uso de ese espacio público y del encuentro comunitario debajo del edificio. Bueno, ahora que la ponderé a Lina, voy a permitirme criticar a algunos grandes maestros. Por supuesto que el Guggenheim de Nueva York es un edificio maravilloso, absolutamente maravilloso, y sobre todo su espacio central, ¿no? Que uno recorre cuando va a ver una muestra por esas galerías por las que uno va bajando, y de un lado tiene el maravilloso, magistral y magnético espacio central, y anda a mostrar un cuadro allá en esa pared de atrás. Esa doble expectativa y la potencia de ese espacio parece, de alguna manera, dejar en un segundo plano a la obra de arte. Primero está el lugar, el espacio de Wright, que es maravilloso, y la obra de arte pasa de alguna manera un poco desapercibida. Hay gente, más del 30% de los visitantes, ni siquiera suben. Llegan hasta acá, le sacan la foto del espacio central, se quedan media hora mirándolo y se va. Frank Lloyd Wright parece estar diciendo, con este gesto, aquí estoy yo, esta es mi obra, este es mi objeto. Es maravilloso, pero la realidad es que de alguna manera queda él en primer plano como protagonista y queda en un segundo plano la obra de arte. Salvo en algunos casos, como en el del artista Mauricio Catelán, que en el año 2011 le invitan a hacer una retrospectiva y entiende este problema de cómo va a ser para exponer su obra y que le presten más atención a él que al edificio. Entonces dice, bueno, la única forma de romper con esta doble expectativa visual es colgarme en el medio, donde toda la gente naturalmente va a ver. Y cuelga su obra en el medio y hace esta cosa maravillosa, donde ya, además de que su obra es maravillosa la instalación que hace. Porque entiende el edificio, entiende el problema espacial que tiene y con el que se enfrenta. Bueno, ni que hablar de otros edificios, maravillosos también, como el de Frank Gehry. Anda a exponer una obra en el Guggenheim de Bilbao. La obra de arte es el museo, la gente va a ver el museo. Posiblemente ni saben lo que se expuso. De nuevo, la posición, aquí estoy yo, esta es mi obra. Y después vengan y expongan lo que quieran, muchachos, pero... Otro edificio maravilloso, el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, de Niemeyer, un genio absoluto. Es una obra de arte increíble, la rampa. Es un objeto de una belleza y en un entorno absolutamente magistral. Pero aunque ustedes no lo crean, en estas paredes hay expuestas obras de arte, cuadros que nadie mira, porque es imposible, porque vos estás parado acá y no podés hacer otra cosa que mirar hacia afuera y mirar el edificio. Aquí estoy yo. Y entonces la posición de Lina, en ese sentido, creo que es una posición, yo lo pienso como una posición femenina, ¿no? Una posición que se abre y que dice, aquí están ustedes, este es el espacio de ustedes, no es mi objeto. Es un espacio donde se gesta embrionariamente el encuentro comunitario y ella se corre valientemente a un costado y deja el protagonismo al espacio público.
De la misma forma que en la sala principal democratiza, como ya dije, y libera absolutamente el recorrido para que cada uno gestione su tiempo de la forma que mejor le guste, y no hay paredes que digan primero tenés que entrar por acá, después tenés que ir por allá. Y de alguna manera están diciendo, bueno, estas son las obras de arte. Y estas son las obras de arte, y no te voy a decir de quién son las obras de arte, porque las obras de arte son ustedes, porque los artistas que las pintaron es gente como ustedes. Estas son las obras de arte que son de ustedes, que son ustedes. Lina creo que dejó un enorme legado. El año pasado, en el año 25, se hizo una ampliación maravillosa, muy lindo. Este edificio, si van, vale la pena ir a verlo. Este es el hall de acceso, tiene algunos de los principios del basamento de Lina que toma las pendientes y demás. La dimensión del edificio en vertical es exactamente la dimensión del bloque horizontal puesto en vertical. Es de un estudio joven, Metro Arquitectura, que se juntó con Neves Arquitectura. Muy linda obra. Lina misma hizo, unos años después, otro edificio absolutamente maravilloso que se me merece una clase entera para contarlo también, que es el CES de Pompeya, que es un reciclaje de una fábrica de tambores, es esta, donde hace estos dos edificios, nuevamente dándose todos los gustos que le permite el clima de Brasil con estos brazos entre las dos torres nuevas que hace, que quedan absolutamente abiertos. Si llueve te mojás, si hace calor tenés calor, si hace frío tenés frío. En el edificio del CES de Pompeya, uno de sus colaboradores más jóvenes es el arquitecto Marcelo Ferraz, muchacho que debe tener ahora 70 y pico de años. Fundó el estudio Brasil Arquitectura y ganaron el concurso para este proyecto, que es la Plaza de las Artes, en el centro histórico de San Pablo, que es un edificio también maravilloso, que se merece una clase, pero que tiene una reflexión de tejido urbano que es maravilloso, claras referencias al edificio del CES Pompeya y claramente el uso del espacio público y la celebración del espacio público que propone la posición de Lina. Otros edificios que creo que son deudores de las ideas de Lina, el Museo de Lens de Saná, que claramente creo que homenajea al espacio expositivo de Lina, un edificio muy anónimo que también deja el lugar central a las obras de arte y al espacio público. Lina hace esta acuarela en técnica de acuarela y lápiz, que se llama La sombra de la tarde o la sombra del anochecer, en donde dibuja el espacio, ¿no?, público del museo, una perspectiva absolutamente tensionada, el punto de fuga debe estar por acá abajo, la escalera, allá al fondo el ascensor, el sol poniéndose por el oeste, por arriba de los edificios, el parque, la luz mágica de la tarde donde todo empieza a ser hermoso, y el espacio que se va hacia las vistas de la ciudad, el Belvedere, y unas personitas por ahí, como si fuesen reyes cenando en los grandes comedores de su palacio, ¿no?
Y escribe dos palabritas acá, que son libertad y soledad. Y entonces, un poco me parece que lo que está queriendo decir es, somos libres y estamos solos. No hay dioses, no hay reyes, no hay héroes. Somos nosotros, ocupemos el espacio y estemos juntos, ¿no? En ese espacio comunitario. En el año 2021, en la Bienal de Venecia, le entregan a Lina Bobardi el León de Oro a la Trayectoria en forma póstuma. La arquitecta Sol Camacho, que era la directora de la Fundación Bobardi, que funciona en la Casa de Vidrio, lo fue a recibir. Y fue una de las pocas veces que Venecia entregó el premio a la trayectoria en forma póstuma. El comité de curadores de la muestra dijo que se lo entregaban porque Lina era el personaje que para ellos mejor encarnaba el lema de la muestra de ese año, que era ¿cómo viviremos juntos? Bueno, muchas gracias.